escribe esta carta para alinear el pensamiento de los hermanos, de que puedan entender la naturaleza del Señor Jesucristo. No es desde ahora que existen corrientes de pensamientos que hablan acerca del Señor, negando su deidad y proclamando a través de sus propias palabras de que el Señor Jesucristo era un buen hombre, y eso también nosotros lo podemos creer. Pero en algún momento la gente le veía y decía: ¿cómo este hombre puede hacer tantos milagros? ¿Cómo puede obrar tantos milagros? ¿Cómo puede sanar a los enfermos? Otros decían que tenía demonios, otros decían que era hijo de José y de María, como tratando de minimizar su clase. Él no viene de una familia notable de ricos. Y de esa manera trataban al Señor. Muchos pensamientos. Ahora, tenemos que el adopcionismo presenta una idea central, que Jesús fue un hombre común y fue adoptado por Dios. Generalmente en su bautismo recibió el Espíritu Santo y no es Dios por naturaleza. Eso piensa el adopcionismo, es decir, que Dios adoptó a Jesús. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? Es decir, que entonces los propulsores de esta doctrina o enseñanzas fue un tal Teodoto de Vicencio en el siglo II. Sostenía que Jesús era solo hombre hasta que Dios lo adoptó. Estamos mirando corrientes de pensamiento. El arrianismo, idea central de que Jesús es una criatura creada por el Padre, por tanto no es eterno ni consustancial con Él. Es superior a los seres humanos, pero inferior a Dios. Son pensamientos, son ideas de hombres. Está también el arrianismo, quien fue el principal cabecilla y que de alguna manera rechazaba la Trinidad, pero creía que Jesús no era Dios. Tenemos también el Islam. Esos son los árabes, los mandamisiles. La gente no coge ni esta con esos misiles. El Islam, su idea central: Jesús es un gran profeta, pero no es Dios ni hijo de Dios. Es un gran profeta. Nació milagrosamente, pero solo era humano. Y el propulsor o el que ideó esta doctrina fue Mahoma, en el siglo V, fundador del Islam y del libro llamado Corán, que es su Biblia. Tenemos el judaísmo. Su idea central: Jesús no es el Mesías ni es divino. Es visto como un maestro judío o incluso un falso Mesías. Sí, son ideas centrales. Los rabinos fueron los que rechazaron de que Jesús era divino y lo veían como simplemente un hombre moral. Entonces nosotros tenemos varios argumentos, sistemas de pensamientos, ideas de hombres que niegan completamente que Jesús es Dios.
El problema acá no es que nieguen que Jesús es Dios. Es que por más que alguien niegue a Jesús, Él no dejará de ser Dios. Amén. El Señor no dejará de ser Dios porque alguien le niegue. Así que el apóstol dice que Dios habló de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Es decir, era la forma en la que Dios traía su voluntad al pueblo. Los profetas estaban para anunciar la palabra y el propósito de Dios. Tenían la tarea de velar y anunciar al pueblo correctamente la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos eran los atalayas del pueblo y conocían la voz de Dios. ¿Y qué tan importante para nosotros debe de ser esto? Porque ahora tenemos nosotros que prestar más atención, porque más que un profeta estuvo en la tierra, el Señor Jesucristo. Y Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, por medio de los profetas a Israel. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. ¿Alguien cree eso? Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde, si está diciendo el texto que Dios hizo el universo por Cristo, quiere decir que la palabra que Dios pronunciaba al principio, recuérdese, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cada palabra que expresaba Dios creaba las cosas. Amén. Por eso dice el Salmo 33:6 que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y nosotros entendemos que cuando el escritor dice que Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, está hablando del Verbo que fue en el principio, la palabra de Dios. Y una de las ideas es tratar de establecer en el pensamiento de los creyentes que Jesucristo no es cualquiera. Mientras tenemos argumentos de ateos, agnósticos, diferentes pensamientos de personas que no creen en la divinidad, déjeme decirle, Él fue el que perdonó nuestros pecados. Él fue el que nos sacó de la muerte, y el único que tiene potestad para perdonar los pecados es Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que Él es el alfa, la omega, el primero, el final, el Dios todopoderoso. Ahora, el hecho de que ellos nieguen su divinidad no significa que Él no sea Dios. El hecho de que Dios no haga un milagro en mi vida, que todos queremos un milagro, no significa que Él no hace milagros. Dios hace milagros. Ahora, lo que el texto nos indica, el verso 3 del libro de Hebreos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en
las alturas. Amén. Usted sabe lo que significa la diestra de Dios. No tiene que ver con un espacio físico, sino tiene que ver con el poder de Dios. Diestra es poder porque Dios es demasiado grande. Dios no cabe en su propia creación, así que Dios no tiene un lado derecho físico. Pero dice Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios que no se ve. Vuelve y cita, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Todo. Y tenemos que entender que el escritor está tratando de hablar a un pueblo que ha escuchado que Cristo no es el Mesías, que ha escuchado que Jesús no es divino, para que ellos puedan entender que Dios, por medio de los profetas, habló a nuestros padres, anunció lo que iba a venir y que el cumplimiento de todas esas palabras era el Señor Jesucristo. Amén. Él era el cumplimiento y que Dios estaba hablando al pueblo por medio de Cristo. Amén. Ya no era un profeta, ahora era Dios manifestado en carne, hablando a los hombres. Y es bien importante saber que Dios es espíritu, Dios es invisible, y necesitamos, hermano, depender completamente de la voluntad de Dios, de que seamos nosotros hombres y mujeres aprobados en su voluntad. Amén. Porque sabemos que el Hijo de Dios nació de mujer según el cumplimiento de la ley. Gloria a Jesús. ¿Y por qué razón se niega la divinidad de Jesús? Hermano, hay muchos pensamientos. Recuerde que la Biblia habla de que el espíritu del anticristo niega que Jesús vino en carne. Pero por otra parte tenemos a otros que no, ni siquiera piensan que Él se manifestó en carne, sino que simplemente nació y Dios lo adoptó. Es como que hay un niño huérfano y yo lo tome y que él se haga un buen hombre en la sociedad y que se haga un buen abogado. Y podemos decir, bueno, es el hijo de fulano, pero que lo adoptó. El plan de Dios es redimir a los hombres de la maldición del pecado. Amén. Y nosotros tenemos que darle gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no éramos hijos de Dios. No éramos herederos de la promesa, no éramos hijos de salvación, pero Dios nos ha hecho hijos de Él. Amén. No por voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, habiendo muerto al viejo hombre, habiendo nacido de nuevo por la regeneración, por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la promesa de Dios en nosotros. ¿Cuántos tienen promesa de Dios? Amén. Y tenemos las arras del Espíritu. Aleluya, aleluya. Que son nuestra herencia. Por eso yo tengo que, hermanos, mirar y hacer que usted entienda
que usted no es cualquier cosa, usted es hijo de Dios. Usted tiene que entender que usted no es cualquier cosa, Dios te ha dado nombre. Usted no es cualquier cosa, Dios te ha llenado con su espíritu. Usted no es cualquier cosa, Dios te ha puesto en lugares de honor. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, hermano, no crea las mentiras del enemigo. Usted tiene un valor para Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nosotros tenemos que entender que habían también algunos artefactos que eran utilizados para consultar a Dios, llamados Urim y Tumim. Eran objetos que se colocaban en el pectoral del sumo sacerdote israelita, llamado el pectoral del juicio, y se usaban como medio para recibir la revelación divina, especialmente para tomar decisiones importantes. Y uno de ellos era de ir, sí o no, a la guerra. Por eso veíamos que los profetas, los reyes le consultaban. Y si no había profetas, consultaban a Urim y Tumim, que eran unas piedras que se colocaban en el pectoral del sumo sacerdote para juicio, para guianza. Por eso el sumo sacerdote siempre tenía que tenerla encima cuando iba a entrar al lugar santo, para tratar de entender la voluntad o el propósito de Dios. Éxodo capítulo 28, verso 30 dice: y pondrás el pectoral del juicio y el Urim y el Tumim para que esté sobre el corazón de Aarón cuando esté delante de Dios. Era la forma en la que Aarón podía entender lo que Dios le quería decir. Mientras que hablaba con Moisés, literalmente, por medio de unas piedras preciosas, hablaba con Aarón. Primera de Samuel 28:6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Eso fue cuando él hizo lo que quiso hacer. Quiso andar en su propia voluntad. Se sintió grande, sintió que no necesitaba a Dios. Ese es el problema. Cuando la gente no está acostumbrada a tener poder o a tener riqueza, si no sabe controlarla, la riqueza los gobierna. Amén. El poder lo controla. Ahora el poder controló y lo llevó a tomar decisiones que no eran de él. Entonces eso es lo que sucede cuando queremos andar en nuestra propia dirección y no queremos andar en la dirección de Dios. Le tengo noticia, hermano: Dios no va a perdonar la desobediencia de ninguna persona. Aleluya, aleluya. La desobediencia cuesta caro. Aleluya. ¿Qué significan Urim? Urim significa luces. Tumim significa perfección. Es decir, luces y perfección. Estas dos características juntos tenían que ver con la luz perfecta. Ahora nosotros sabemos, en el Nuevo Testamento Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y también la palabra de Dios dice que Él es el perfecto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Jesús es la luz y el varón perfecto que vino a redimirnos de nuestros pecados. Amén. Ya no necesitamos a Urim, ya no necesitamos a Tumim, porque tenemos al Dios Todopoderoso viviendo en nuestros corazones. Mire, yo creo en profetas. No es que yo no creo en profetas, yo creo en
de Dios, que Dios ha establecido. Aunque el profeta de hoy no es igual que el profeta del Antiguo Testamento, hay mucha diferencia. El del Antiguo Testamento vivía en los montes trancados. Y él salía cuando Dios lo mandaba o cuando iban a buscarlo. Los profetas de hoy están en Facebook, haciendo live todos los días. Mientras que no había teléfono en ese tiempo, pero sabemos que cuando un profeta bajaba, la gente decía, aquí hay problema. Ahora no, un profeta llega y todo el mundo lo aprecia. Sí, hay mucha diferencia. Hay gente que sí Dios lo usa, pero hay muchos adivinos y agoreros y brujos. Algunos hasta le abren la boca a la gente y le escupen. En el nombre de Jesús recibe sanidad. Hay otros que usan harina, le entran a la gente con harina, le tiran harina encima. Hay otros que agarran aceite de oliva, ese aceite crudo así sin prepararse, lo rocean, porque la Biblia habla de cómo prepararlo con especie aromática, ¿no? Lo rocean así, ok, encima de la gente, Como si fuera para freírlo. y andan ungiendo personas. Hermano, el único que unge se llama Dios. Amén. El único que llena y unge con el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuenta y cuidado con esto. Ahora, el punto que queremos tratar de que se entienda es que el escritor está tratando de enseñar. Él es la imagen, la sustancia de Dios. Él es el mismo Dios manifestado en carne, tratando de que la gente entienda, Él no es cualquiera, aunque otros lo han cualquierizado, no porque yo lo defienda, sino porque Él va a ser Dios, aunque otros lo nieguen. El verso 4 dice, Hebreos capítulo 1, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, él sale y dice, porque recuerden, él está hablando a una comunidad totalmente judía, que miran a Jesús como, wow, un buen hombre que hizo milagros, un buen profeta, pero él está tratando, el escritor, de que no, él es más de lo que ustedes están pensando. Es superior a los ángeles, está por encima. Ahora, el texto que muchas personas no pueden entender es este, verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo le seré por padre, y él me será oído. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Primer punto. El texto no dice, mi hijo eres tú, yo te engendré en la eternidad. Eso no lo dice el texto. Recuerde, ¿quién sería entonces la esposa de Dios? Porque si el hijo fue engendrado en la eternidad, ¿con qué mujer? ¿Con qué esposa Dios lo hizo? Pero sí, la Biblia habla de que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Gálatas 4:4, según el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo de Dios nació de una mujer.
nació de mujer. Pero ¿qué dice la Biblia de los ángeles? Salmos capítulo 104, verso 4 dice: el que hace los vientos su mensajero y las flamas de fuego su ministro. Es decir, los ángeles son mensajeros. Pero el Señor Jesucristo no fue un mensajero, Él era el mensaje. Esa es la diferencia entre Él y los ángeles. Él era superior a los ángeles y Él era el mensaje. Es decir, que los ángeles son ciertamente el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos, cetro de equidad es el cetro de su reino. Sí, los ángeles no tienen un trono, pero el Señor sí tiene trono. Salmos 45 del 6 al 7 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Hermano, por eso podemos notar cuando Jesús va a las aguas del bautismo, mientras Él va caminando, que Juan lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mientras Jesús va caminando, la gente ve a un hombre normal, pero Juan ve al Cordero de Dios que viene a restaurar al hombre de sus pecados. Por eso cuando es bautizado, la señal del Espíritu Santo sobre Juan, sobre Jesús, era la evidencia para que Juan entendiera a quién estaba bautizando. ¿Sabe por qué? Porque no era que Dios simplemente lo estaba llenando del Espíritu Santo. Esa era la señal de que Él era el ungido. Y no solo eso, sino también el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria a Dios. Él es el que bautiza. Esa señal era para que Juan entendiera que Él es el que da el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No estamos bajo la ley, ahora somos libres en el Señor. Cuando la Biblia habla de cetro, la palabra cetro significa autoridad legítima de un gobernante. Ese cetro, ese bastón, indicaba la autoridad del gobernante. También el cetro significa poder para juzgar y gobernar con justicia. Ese bastón también significaba el favor real, como en el caso de Esther, que una vez entró al aposento de su esposo, y si él no extendía el cetro, había problema. Es decir, ese cetro representaba esa autoridad. Ahora, proféticamente, el reino eterno de Cristo, Él va a reinar con un cetro de equidad y de justicia. Es decir, que el reino del Señor es un reino justo, es un reino con fundamento, es un reino con autoridad, con gracia, con verdad. Amén, gloria a Dios. Pero dice, verso 10: y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como vestidura, como vestido. Los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años
no acabarán. ¿Sabe a quién el escritor está atribuyendo que en el principio fundó todas las cosas? Al Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Amén, gloria a Dios, así es, santo. Del Salmo 102. Del 25 en adelante, del principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, todos ellos como vestidura envejecerán, como vestidos lo mudarán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya. Oh, Cristo fue un simple profeta, Jesús fue un simple hombre. No, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él vive por los siglos de los siglos, Él murió pero resucitó. Aleluya. Ah, esa es nuestra garantía. Pero dice como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás? Siéntate a mi diestra. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento que señalaban a Cristo fue cumplido. Fueron profecías que se cumplieron. El Salmo 102 fue una profecía. Salmo 110, una profecía. Salmo 110, verso 12, fue también una profecía. Salmo 45, 6, fue otra profecía que estaban indicando las cosas que iban a suceder cuando Cristo fuera manifestado en carne. ¿Pero qué significa esto? La diestra de Dios significa poder, majestad, autoridad. Es la autoridad de Dios. Es el poder de Dios. Y cuando la Biblia habla de que Cristo está a la diestra de Dios, sabemos que está atribuyendo al Señor el poder todopoderoso. Le está atribuyendo al Señor que Él es el Rey, que Él es el que tiene todo el poder, que en Él está toda la autoridad. Hermano, y nuestros corazones y nuestra mente tiene que ser afirmada en un pensamiento. Tenemos que, hermano, abrazar esta fe y esta verdad. Hermano, hay muchas corrientes en el mundo. Nosotros vamos a tener, hermano, muchas aflicciones, muchos problemas, pero tenemos a un Dios, tenemos a un Señor que venció, y Él venció. Yo también puedo vencer. Si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Si Él sana, Él también me dio la autoridad para sanar. Si Él perdona, Él también me dijo que yo puedo perdonar. Es decir, que la iglesia tiene la unción, tiene el poder y tiene la autoridad de Dios. Gloria al Señor. Tenemos poder delegado, tenemos autoridad. Yo no puedo entender, ¿saben? Si hay algo, incluso dar este tipo de expresiones donde hay gente que oye pero no analiza, es un problema. Usted sabe lo que la gente tiene capacidad para pararse en un altar y decir: es una toallita, ¿verdad? Y cuando ya no sirve, lo tenemos por trapo. Trapo bien. Pero ¿sabe por qué mucha gente ha llegado a pensar de sí mismos? Nosotros somos como trapo. Somos como trapo. Se paran en el altar y dicen: no somos nadie, no somos
Ok, yo puedo entender que usted quiere hacer notar lo que Dios hizo en usted, pero esa no es la forma. Hermano, refínelo, estábamos perdidos, no teníamos identidad, ¿sí? No sabíamos quiénes éramos hasta que Dios nos llamó. Eso suena más bonito que un trapo de inmundicia. Suena más elegante. ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda? Hermano, no trate de minimizarse, hacerse pequeño por nada ni por nadie. El bajo autoestima, tratar como, no, eso se llama bajo autoestima en los cristianos, que para como querer resaltar la bondad de Dios en ellos, tienen que tirarse al piso como nada. Pero ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Saben? Nosotros que entramos a la intimidad con Dios cuando vamos a enseñar y tratamos de tener la voluntad de Dios, uno ora en la intimidad, uno se despoja porque uno dice: Señor, aquí estoy, no es mi fuerza, no es mi inteligencia. Uno se deposita en la intimidad porque uno sabe que esto fue Dios que se lo dio a uno. Uno sabe que esto es de Dios. Ahora, yo no vengo al público a desgranarme, a decir que yo no soy nadie. Entonces, por eso mucha gente te mira y dice: no, pero que ni siquiera digo que. No, es que yo tengo mi secreto con Dios. Y yo no tengo que andar en el púlpito hablando con pena, como que yo soy un hallado. Yo soy un redimido de Dios. Aleluya. Hermano, es que no, eso no es arrogancia, no es altivez. Usted tiene que ser humilde. Yo tengo que ser humilde, pero la humildad no significa que me tire al piso. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, verso 3. Escuche eso. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La Biblia nos enseña que usted no puede tener un más alto concepto del que usted debe de tener. La palabra concepto es idea. Usted tiene una idea, una opinión, un razonamiento. ¿Qué significa eso? Cuando tú te sales de lo que tú eres para irte un poco más arriba, tienes problemas. Pero tampoco te vayas más abajo. ¿Qué es lo que dice? Cada uno piensa de sí con cordura, cuerdo. Hay una hermana que siempre que uno habla con ella es trinitaria, pero Le dijo a sus discípulos que cuando ellos terminaran su obra, que dijeran: siervos inútiles sois. Es una idea para entender de que usted
tiene que estar sumiso. Esta idea del siervo inútil no es que yo ande proclamando eso. Hay que entender que llegará el día donde usted no va a poder hacer nada para el Señor. Amén. No va a poder salir a evangelizar, no va a poder salir a predicar, a veces ni cantar va a poder. Y usted dirá, siervo inútil soy. Ya no puede. Pero una persona que esté en plena acción no puede decir que es un siervo inútil cuando está siendo útil en la obra de Dios. No estamos entendiendo lo que Jesús quiere decir. Ahora sabemos que Jesús estuvo tratando de que sus discípulos entendieran que el día que ya ellos no pudieran operar debidamente en el Evangelio, iban a ser siervos que no iban a tener utilidad. Y mucha gente utiliza esa expresión para descalificarse, para tratar de quedar como humildes. Usted no ha visto personas que hacen una obra y no digan que fui yo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el miedo de que la gente sepa que usted lo hizo? No diga que fui yo. Pero entonces el que viene y presenta la obra, ahora está, como digo, que no fui yo tampoco, ni a quien menciono. Porque alguien hizo la obra. Ay, son tan humildes que no quieren que nadie sepa. Ay, no me mencionen. No, pues no mencionen mi nombre. Honor a quien honor merece. Si usted tiene un honor, hay que darle el honor. Yo lo que le estoy tratando de enseñar es que seamos humildes, pero no lleguemos al grado tal de entender que no somos nadie. Por eso hay algunas personas que en la iglesia local me acusaban de falta de humildad. Porque yo siempre he sido del que se para en el altar, agradezco por la oportunidad, el privilegio, leo la Biblia y comienzo a predicar y ellos miran eso mal. Ay, pero mira, no digo que Dios lo ayude. No, pero es que mientras yo estaba estudiando la palabra de Dios, yo oré y le pedí al Señor que me ayude. Yo no tengo que venir a estar de que no, porque no soy yo que voy a hablar. ¿Quién es el que está hablando? Estamos bajo la dirección del Espíritu, porque Dios nos da el conocimiento, pero el que va a hablar, ¿quién es? Es el que va a transmitir. Usted no ha oído, Señor. Yo también hago esa oración. Úsalo, Señor. Habla por medio de su voz, que no sea Él. Que no sea Él. Que no sea Él. Entonces el Señor va a tener que quitar al predicador del púlpito. Podemos orar, Señor, dale dirección en la palabra, en el Espíritu. Porque es la persona que se va a parar. Pero no sirve como expresión. Pero nosotros utilizamos la expresión, no estoy diciendo que es un pecado. Yo no entiendo. Pero, o sea, entonces. O cambiarla ya. Hay muchos textos en la Biblia que son tomados de manera abusiva para interpretar algo según mi pensamiento. La mayoría de escritores que escriben acerca de Jesús lo hacen desde el punto de vista para descalificar o para darle virtud. Descalificarlo como Dios, establecerlo como un hombre que murió y no resucitó.
Es decir, hay muchas corrientes, muchos pensamientos. En las redes sociales podemos notar que hay muchos, pero muchos enseñando. Y nosotros vivimos navegando. Sacamos un tiempito para mirar y de repente nos topamos con alguien que está diciendo que a usted lo están engañando, que son muy extremistas en la iglesia donde usted va, que usted tiene libertad. Y ahorita usted termina diciendo, déjame ir a su cuenta de YouTube para seguir escuchando. Y cuando viene a ver, usted abre la puerta al infierno junto con ellos. Porque no es más ni menos. Y yo quiero que usted entienda que el diablo tiene sus mensajeros. Amén. Tiene sus predicadores. Amén. Con nombre de cristianos. Y usted tiene que saber a quién oye. Gloria a Dios. Hay gente que hoy, yo lo he escuchado diciendo, que ellos, si ellos hubiesen sabido que la gente se iba a portar así, no le hubiesen enseñado cosas que le enseñaron. Después que le dijeron que esto no era pecado, ni aquello era pecado, ni las del mundo andan tan vulgar como las siervas de Dios. Porque le dijeron que no era pecado. Ahora ellos entienden que no debieron enseñar eso. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que a veces la gente da una enseñanza tratando supuestamente de que la gente sea libre, pero ¿quién no tiene atados? Aquí ninguno están atados. Aquí todos están libres. Usted en su casa, ¿quién sabe lo que usted hace en su cuarto trancado? ¿Quién lo conoce a usted? Dios solamente. ¿Quién le cuarta libertad a usted? Lo que hacemos es alertarlo para que su alma no se contamine. Aleluya. A eso le llaman que están coartando la libertad a la gente. No, tu alma tiene que ser, hermana, la que esté libre. Libre del pecado y libre de los afanes. Póngase la voluntad de Dios. Y esa voluntad la tenemos que seguir. Amén. Tenemos que seguir esa voluntad de Dios. Tratar de hacer lo que tenemos que hacer. Gloria a Jesús. Porque Dios va a recompensar el esfuerzo que hagamos en su obra. Bendito Dios. Alguien tiene que saber que no estamos aquí sirviendo a Dios simplemente porque se nos ocurrió. Gloria a Jesús. Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Y el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en Gloria a mí. Jesús. Es el propósito de Dios el que se va a cumplir. Señor, gracias. Dios, tú eres Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos, Dios mío, a estar, Dios mío, apoyados en tu presencia. Amén. Gracias del Señor Jesucristo esté con cada uno. El pueblo que espera a Cristo dice amén. Amén. Recordando que sin paz y sin santidad, Nadie. estamos